Hay lagos que parecen hechos para mirarlos desde lejos, para fotografiarlos, para convertirlos en fondo de pantalla, pero hay otros que, cuanto más los observas, más empiezan a sentirse como una puerta cerrada. El lago Tahoe pertenece a esa segunda clase. Desde la orilla parece perfecto, agua azul, montañas nevadas, silencio de postal, pero la belleza, a veces, es la mejor forma que tiene un lugar de ocultar lo que guarda debajo. Durante generaciones se han contado historias sobre lo que descansa en el fondo del Tahoe: barcos perdidos, coches hundidos, objetos que desaparecieron hace décadas, personas que bajaron y nunca volvieron. Algunos dicen que son cuentos de turistas, exageraciones de gente que necesita misterio donde solo hay agua. Otros, sobre todo los que conocen el lago de verdad, no se ríen tanto, porque una cosa es mirar la superficie desde un muelle en verano, con el sol reflejándose sobre el agua, y otra muy distinta es ver una cámara descender lentamente hacia una oscuridad donde la luz deja de existir, donde el frío no parece natural y donde cada metro hacia abajo se siente como si el lago estuviera cerrando la boca sobre ti. En marzo de 1991, un equipo de exploración bajó una cámara a las profundidades del lago Tahoe. Su objetivo era claro: encontrar y filmar un naufragio que llevaba más de medio siglo desaparecido. No estaban buscando monstruos, ni fantasmas, ni leyendas. Buscaban historia, buscaban metal, madera, una silueta hundida que confirmara por fin dónde descansaba una embarcación famosa. La cámara empezó a bajar. Primero atravesó el agua clara, esa transparencia que hace famoso al Tahoe. Después dejó atrás la luz. Luego cruzó capas cada vez más frías, más quietas, más oscuras. El cable seguía soltándose. La pantalla mostraba partículas flotando como nieve bajo el agua, y la tripulación observaba en silencio, esperando que la sombra correcta apareciera en el monitor. A más de 1600 pies de profundidad, la lámpara de la cámara apenas lograba abrir un pequeño círculo en la negrura. Entonces apareció una línea recta, un borde, una forma enorme que fue creciendo poco a poco frente al objetivo. Habían encontrado el naufragio, pero la historia no terminó ahí, porque junto a la embarcación, en el fondo oscuro del lago, la cámara captó otra cosa, algo que no estaba en los planos, algo que no esperaban ver, algo que, según la historia, hizo que toda la sala de control se quedara muda. No una pausa normal, no el silencio de concentración de un equipo trabajando, sino ese silencio pesado que aparece cuando varias personas ven lo mismo al mismo tiempo y ninguna quiere ser la primera en decirlo. Pocos segundos después, la transmisión se cortó, y lo más extraño no fue que dejaran de grabar. Lo más extraño fue que, según quienes repiten esta historia, ninguno de los presentes quiso volver a ver esas imágenes. Antes de seguir bajando, haz una cosa. Si te gustan las historias donde la realidad se mezcla con lo desconocido, donde un lugar hermoso puede esconder algo imposible de explicar, quédate hasta el final, porque el lago Tahoe no es solo un lago profundo, es un archivo sumergido, y cuanto más se desciende, menos parece pertenecer al mundo de arriba. A simple vista, Tahoe parece demasiado bonito para dar miedo. Sus aguas son tan claras que desde ciertos puntos parecen irreales. Las montañas de la Sierra Nevada se reflejan sobre la superficie como si alguien hubiera colocado un espejo gigante entre California y Nevada. Cada año llegan turistas, parejas, familias, fotógrafos, personas que quieren capturar la imagen perfecta, pero casi nadie se detiene a pensar en lo que hay debajo de esa imagen. Los buzos sí lo saben, los investigadores también. En cuanto desciendes lo suficiente, el lago cambia. La luz se apaga antes de lo que esperas. La temperatura cae con violencia. El silencio deja de ser tranquilidad y se convierte en presión. No es solo ausencia de ruido, es una presencia, algo que se siente en los oídos, en el pecho, en los nervios. Y hay un detalle que la mayoría de visitantes jamás escucha. Tahoe funciona como una cuenca cerrada. Sus aguas permanecen allí, retenidas, acumulando el tiempo. Los lugareños tienen una frase oscura para describirlo: el lago nunca devuelve nada. Lo dicen por las embarcaciones que se hundieron y nunca aparecieron, por los coches que terminaron bajo el agua en noches de tormenta, por los buzos que bajaron demasiado y no regresaron. Y cuanto más se aprende sobre lo que ocurre en las profundidades, menos suena esa frase como una superstición. El lago Tahoe se encuentra a más de 6.200 pies sobre el nivel del mar, entre California y Nevada. En su punto más profundo cae más de 1.600 pies hacia abajo, como si alguien hubiera abierto un pozo enorme entre las montañas y lo hubiera llenado de agua helada. Abajo casi no llega la luz. El agua permanece apenas por encima del punto de congelación durante todo el año. En muchos lagos, lo que se hunde empieza a romperse, pudrirse o desaparecer en cuestión de meses. En Tahoe, las cosas cambian de forma mucho más lenta. El frío retrasa la descomposición. La oscuridad limita la vida que podría alimentarse de lo que cae. La quietud deja los objetos casi exactamente donde aterrizaron. La madera puede durar, el metal puede
resistir, a veces incluso la tela sobrevive. Por eso, para algunos historiadores submarinos, el fondo del Tahoe no era simplemente barro y roca, era una bóveda, y dentro de esa bóveda había una pieza que se había convertido en obsesión, una embarcación conocida como la Reina del Lago. Mucho antes de que las carreteras modernas rodearan la costa, el SS Tahoe cruzaba aquellas aguas transportando pasajeros y carga. Era grande, elegante, rápido para su época. La gente se vestía bien solo para subir a bordo. Viajar en él no era únicamente moverse de un lado a otro del lago, era un acontecimiento. Pero el mundo cambió, las carreteras mejoraron, los coches reemplazaron a los barcos de vapor, mantener aquella embarcación se volvió demasiado caro, y en 1940 el SS Tahoe fue hundido deliberadamente en aguas profundas, lejos de la vista, como si el lago pudiera cerrar para siempre el último capítulo de su historia, solo que no lo cerró. Con el paso de los años, el lugar exacto donde descansaba el SS Tahoe empezó a desvanecerse de la memoria colectiva. Algunos aseguraban que el barco se había partido durante el descenso y que sus restos estaban dispersos por el fondo del lago. Otros insistían en que seguía intacto, esperando en la oscuridad como una cápsula del tiempo. Nadie podía demostrar ninguna de las dos teorías, y esa incertidumbre fue precisamente lo que transformó una vieja embarcación en una leyenda. Expedición tras expedición intentó encontrarla. Equipos equipados con tecnología avanzada recorrieron el lago. Buzos experimentados descendieron hasta donde les era posible. Investigadores revisaron registros antiguos, mapas olvidados y testimonios contradictorios. Sin embargo, una y otra vez, regresaban con las manos vacías. El lago seguía guardando silencio. Con el tiempo, la búsqueda comenzó a atraer a un grupo muy particular de personas. Historiadores obsesionados con resolver el misterio. Aventureros convencidos de que estaban a punto de realizar un descubrimiento histórico. Cazadores de tesoros que veían el fondo del lago como un inmenso cofre sin abrir. Y también buzos que simplemente querían enfrentarse a uno de los lugares más profundos y desafiantes de Norteamérica. Para todos ellos, el SS Tahoe representaba mucho más que un barco hundido. Representaba una pregunta sin respuesta. Y cuanto más tiempo permanecía escondido, más poderosa se volvía esa pregunta. Por eso, cuando Chris Nicholson recibió una lectura de sonar diferente a todas las anteriores, decidió apostar por ella. Había demasiadas coincidencias para ignorarla, demasiadas señales que apuntaban hacia algo grande, algo que podía cambiar décadas de búsqueda. Era el 3 de marzo de 1991. El frío de aquella mañana parecía atravesar la ropa y llegar directamente a los huesos. El viento cruzaba la superficie del lago levantando pequeñas olas que golpeaban contra la embarcación de investigación. Los equipos electrónicos acumulaban escarcha. Los miembros de la expedición tenían que limpiar constantemente los instrumentos para mantenerlos operativos. Aún así, nadie pensó en abandonar. Habían esperado demasiado para ese momento. El sistema de telemetría fue activado. El sonar comenzó a barrer las profundidades. Los monitores se iluminaron dentro de la sala de control y poco a poco, el fondo invisible del lago empezó a revelar pequeñas pistas. Al principio no parecía nada extraordinario. Las pantallas mostraban irregularidades, dispersas, objetos metálicos, formaciones difíciles de identificar, restos de estructuras que llevaban décadas olvidadas bajo el agua. Nada que confirmara que finalmente habían encontrado el legendario barco. Entonces apareció una señal. No era especialmente grande, pero llamó la atención del equipo. La cámara fue enviada hacia abajo para investigarla. Mientras descendía, la tensión aumentaba. Cada minuto que pasaba acercaba más a los investigadores a una posible respuesta. Cuando finalmente la imagen comenzó a aclararse, todos pensaron lo mismo. Lo habían encontrado, pero estaban equivocados. La forma que apareció en pantalla no era el SS Tahoe, era otra cosa, un remolcador desconocido descansando en el fondo del lago. Nadie tenía registros claros sobre él. Nadie sabía exactamente cuándo se había hundido. Nadie esperaba encontrarlo. Y esa revelación provocó una pregunta incómoda. Si un barco entero podía permanecer oculto durante décadas sin que nadie supiera de su existencia, ¿cuántas otras cosas podían estar esperando en las profundidades? La expedición podría haber terminado allí. Después de todo, descubrir un naufragio desconocido ya era una noticia importante. Pero el lago aún no había terminado de hablar. Varias horas después apareció una segunda señal. Esta vez era diferente, mucho más grande, mucho más clara, mucho más prometedora. Los datos comenzaron a llegar al monitor: longitud, anchura, perfil, proporciones. Uno por uno, los números empezaron a coincidir con los registros históricos del SS Tahoe. Nadie quería decirlo demasiado pronto, nadie quería ilusionarse antes de tiempo, pero todos estaban pensando exactamente lo mismo. Esta vez sí podía ser. Nicholson observó la pantalla durante varios segundos. Después ordenó que la cámara cambiara de dirección. El vehículo comenzó
comenzó un nuevo descenso, más profundo, más lejos de la luz, más cerca del fondo. Dentro de la sala de control apenas se escuchaba el sonido de los equipos electrónicos. Los operadores mantenían la vista fija en los monitores mientras el cable seguía desenrollándose lentamente. La imagen mostraba únicamente oscuridad, oscuridad y pequeñas partículas flotando frente al objetivo. Nada más. Durante varios minutos pareció que la cámara avanzaba a través de un vacío infinito. Y entonces ocurrió. Una sombra enorme apareció en la distancia. Al principio era solo una forma confusa, una línea, un borde, una silueta apenas visible. Pero conforme el vehículo avanzó, los detalles comenzaron a definirse. La luz tocó una superficie metálica, después otra y otra más. Lo que estaba allí era demasiado grande para ser una roca, demasiado regular para ser una formación natural. El corazón de la expedición acababa de aparecer frente a ellos. La proa, las barandillas, las cubiertas, secciones enteras del casco. No había duda posible. Después de más de medio siglo desaparecido, el SS Tahoe había sido encontrado. La reacción inicial fue de asombro absoluto, no porque el barco estuviera allí, sino porque parecía desafiar el paso del tiempo. Muchos esperaban encontrar una estructura colapsada, cubierta de corrosión y fragmentada por décadas bajo el agua. Lo que apareció en la pantalla era algo completamente diferente. El barco seguía erguido. Las líneas de su estructura eran claramente reconocibles. Algunas ventanas aún podían distinguirse. Partes de la cubierta permanecían en su lugar. La embarcación parecía menos un naufragio y más una máquina detenida, como si hubiera sido colocada cuidadosamente sobre el fondo y luego abandonada. La quietud era inquietante. Nada se movía, nada cambiaba. El SS Tahoe descansaba en una oscuridad tan absoluta que daba la impresión de haber quedado congelado fuera del tiempo. Durante años, cada miembro del equipo había imaginado cómo sería aquel momento. Habían construido cientos de escenarios en su mente. Ninguno se parecía a lo que estaban viendo. Para Nicholson, aquello debía ser la culminación de años de trabajo, la recompensa, la prueba definitiva, el instante que justificaría todos los esfuerzos anteriores. Y durante unos minutos pareció exactamente eso, hasta que alguien notó algo más, algo que no formaba parte del barco, algo que no aparecía en ningún plano, algo que estaba descansando cerca del casco. Al principio nadie le dio demasiada importancia. Los naufragios suelen acumular restos a su alrededor, fragmentos de madera, partes desprendidas, objetos arrastrados por el tiempo. Pero mientras la cámara se acercaba, aquella explicación empezó a resultar menos convincente. La forma parecía extrañamente definida, demasiado uniforme, demasiado simétrica, demasiado distinta de todo lo demás que aparecía en el fondo del lago. El operador acercó ligeramente la imagen. Nadie habló. Los segundos parecían alargarse dentro de la sala. La luz osciló sobre el sedimento, y entonces apareció una segunda forma, más oscura, más difícil de distinguir, situada detrás de la primera. Momentos después apareció una tercera. Ahora imagina la situación. Has dedicado años a encontrar un barco legendario. Acabas de localizarlo. Todo debería ser celebración. Todo debería ser alivio. Sin embargo, de repente la atención de toda la sala se ha desplazado hacia tres formas inmóviles que nadie consigue identificar con seguridad. El operador siguió avanzando, muy despacio, centímetro a centímetro, como si incluso el movimiento pudiera alterar algo, como si el propio lago estuviera observando. Y mientras las imágenes mejoraban ligeramente, algunos miembros del equipo empezaron a intercambiar miradas que no necesitaban palabras, porque ciertas ideas aparecen en la mente antes de que alguien se atreva a pronunciarlas. Durante unos instantes nadie dijo nada, solo se escuchaba el zumbido constante de los equipos electrónicos y el leve sonido de los controles del vehículo submarino. Las imágenes seguían llegando desde más de 1600 pies bajo la superficie, atravesando una oscuridad que llevaba décadas sin ser perturbada. La cámara continuó avanzando. Las formas permanecían inmóviles, demasiado inmóviles. La luz se desplazó lentamente sobre ellas, revelando contornos que parecían familiares y extraños al mismo tiempo. Era una de esas situaciones en las que el cerebro intenta desesperadamente encontrar una explicación lógica. Una roca, un trozo del naufragio, una acumulación extraña de sedimento, cualquier cosa menos aquello que algunos empezaban a sospechar. Finalmente alguien habló. No fue un comentario seguro, no fue una afirmación, fue más bien una posibilidad pronunciada en voz baja. Una palabra que nadie había querido decir: restos. La sala quedó aún más silenciosa. Nadie respondió inmediatamente, nadie confirmó la idea, pero tampoco nadie la descartó. El operador mantuvo la cámara fija durante unos segundos más. Las partículas suspendidas comenzaron a moverse frente al objetivo. Una nube de sedimento flotó lentamente por la imagen, distorsionando parte de lo que estaban observando. La visibilidad empeoró por momentos. Entonces la luz volvió a barrer
el fondo, y algo cambió. Quizá fue un nuevo ángulo, quizá fue una ilusión creada por las sombras, quizá fue algo completamente distinto. Pero lo que apareció a continuación provocó una reacción inmediata. No hubo gritos, no hubo discusiones, no hubo pánico. Lo que ocurrió fue mucho más extraño. Toda la actividad dentro de la sala simplemente se detuvo, como si alguien hubiera presionado un interruptor invisible. Las manos dejaron de moverse, las conversaciones desaparecieron, los ojos permanecieron fijos en el monitor, y durante unos segundos que parecieron mucho más largos, nadie hizo absolutamente nada. Esa clase de silencio es difícil de explicar. No es el silencio de una habitación vacía, es el silencio de varias personas procesando una misma imagen y llegando a una conclusión que ninguna desea expresar. Chris Nicholson observó la pantalla. Luego tomó una decisión que sigue alimentando esta historia décadas después. Miró al operador y dio una orden breve. Retrocede ahora. Nada más. 4 palabras. Sin explicaciones, sin debate, sin preguntas. El vehículo comenzó a alejarse lentamente. La imagen se volvió inestable. Las partículas de sedimento cubrieron parte de la visión, y poco después la transmisión desapareció. La historia afirma que aquello fue el final. El vehículo regresó. La expedición continuó con sus procedimientos normales. Los registros oficiales se completaron. El descubrimiento del SS Tahoe quedó documentado. Pero los minutos finales de aquella exploración nunca aparecieron públicamente, y es exactamente ahí donde nace la leyenda. Porque cuando una historia contiene un vacío, las personas sienten una necesidad casi irresistible de llenarlo. La expedición fue real. El hallazgo del SS Tahoe fue real. Las imágenes del barco existen. Todo eso está documentado. Sin embargo, los relatos posteriores comenzaron a concentrarse en aquello que no podía verse, en aquello que supuestamente faltaba, en aquello que nunca fue mostrado. Con los años surgieron incontables preguntas. ¿Existió realmente una grabación adicional? ¿Fue eliminada? ¿Se perdió accidentalmente? ¿Nunca existió? ¿Alguien decidió ocultarla? Nadie ha podido responder de forma definitiva. Y precisamente por eso la historia sigue viva, porque las preguntas sin respuesta suelen durar mucho más que las respuestas. Si aquellos minutos fueron grabados, entonces en algún momento existió un registro. Tal vez terminó destruido, tal vez quedó archivado entre miles de documentos olvidados, tal vez alguien lo guardó y nunca volvió a hablar de ello, o tal vez la historia fue creciendo poco a poco hasta transformar un incidente ordinario en algo mucho más misterioso. Lo cierto es que nadie parece tener una prueba concluyente, y mientras no exista esa prueba, la imaginación seguirá ocupando el espacio vacío. Lo que hace que todo resulte aún más inquietante es que el lago Tahoe ya tenía una reputación extraña mucho antes de aquella expedición. Durante generaciones han circulado historias sobre desapariciones, embarcaciones perdidas, vehículos hundidos, tormentas repentinas, accidentes ocurridos en circunstancias difíciles de explicar. Algunas de esas historias están documentadas, otras pertenecen claramente al terreno del folclore. Pero cuando una comunidad convive durante décadas con un lugar tan profundo y misterioso, las leyendas terminan formando parte del paisaje, especialmente durante las décadas de 1950 y 1960. Aquellos fueron años de casinos, dinero, influencia y rumores. Historias sobre acuerdos secretos, negocios peligrosos, personas que sabían demasiado. Y siempre aparecía la misma idea. Si alguien quisiera hacer desaparecer algo para siempre, ¿qué mejor lugar que un lago de más de 1600 pies de profundidad? Muchos consideran esas historias simples exageraciones, y probablemente una gran parte lo sean. Sin embargo, existe un detalle científico que suele aparecer una y otra vez en estas conversaciones. Las profundidades del Tahoe son extraordinariamente frías. La falta de luz y las bajas temperaturas ralentizan muchos procesos naturales. Objetos que en otros lugares desaparecerían rápidamente pueden permanecer durante muchísimo tiempo bajo ciertas condiciones. Ese hecho real alimenta aún más las especulaciones, porque convierte cada rumor en una posibilidad teórica, y una posibilidad es suficiente para mantener viva una leyenda. Imagina por un momento el fondo del lago, no como una extensión uniforme de barro oscuro, sino como un inmenso almacén silencioso, un lugar donde descansan décadas de historia, barcos, herramientas, vehículos, objetos olvidados, fragmentos de vidas que un día existieron en la superficie, mientras arriba continúan las actividades normales, las bodas junto a la orilla, los turistas tomando fotografías, los niños aprendiendo a nadar, las embarcaciones recreativas cruzando el agua durante el verano. Todo parece completamente normal, pero cientos de metros más abajo existe un mundo totalmente distinto, un mundo donde el tiempo parece avanzar a otra velocidad y donde las preguntas permanecen mucho más tiempo que las respuestas. Lo más sorprendente es que, incluso hoy, grandes
zonas del lago continúan siendo poco exploradas. Muchas personas imaginan que la tecnología moderna ya ha cartografiado cada rincón del Tahoe. La realidad es más complicada. Las profundidades extremas requieren equipos especializados, vehículos operados a distancia, sistemas avanzados de sonar, financiación considerable y mucho tiempo. Todavía existen áreas que apenas han sido observadas, regiones donde ninguna cámara ha permanecido el tiempo suficiente para registrar cada detalle. Eso significa que el lago sigue guardando secretos, no necesariamente secretos sobrenaturales, no necesariamente secretos aterradores, pero sí secretos, objetos cuya existencia aún desconocemos, historias que todavía no han sido contadas, restos de un pasado que permanecen ocultos bajo toneladas de agua oscura. Los buzos que han trabajado cerca de esas profundidades suelen describir una sensación difícil de transmitir a quienes nunca han descendido. Hablan de la oscuridad, de una oscuridad diferente a cualquier otra, una oscuridad tan completa que la luz de una linterna parece insignificante. Hablan también del frío, un frío que no llega de golpe, un frío que se aproxima lentamente, que atraviesa capas de agua cada vez más densas, que se instala poco a poco hasta que de repente se vuelve imposible ignorarlo. Muchos describen una especie de frontera invisible. Por encima de ella todavía existe el mundo conocido, la luz, el movimiento, la superficie. Por debajo comienza algo completamente distinto, un entorno donde la presencia humana parece accidental, temporal, como si el propio lugar recordara constantemente que no fue creado para nosotros. Y quizá por eso tantas personas siguen regresando a esta historia, no porque exista una prueba definitiva, no porque alguien haya demostrado una conspiración, sino porque el relato toca una idea mucho más profunda, la posibilidad de que todavía existan lugares capaces de esconder cosas de nosotros,